Sí, señora. Listo, Sí, de acuerdo. listo, muy buenos días para todos. Como ya comentó Lina, mi nombre es Jessica Moya y pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre bonos pensionales. En realidad es un tema muy concreto, así que inicialmente vamos a tener unas definiciones básicas, la explicación del cálculo de la valoración, un ejercicio práctico y ya este ejercicio práctico será en Excel. Igual lo van a poder encontrar dentro de la presentación y pues si llegan a necesitar la presentación pueden hacerlo por medio de nuestra área comercial. Entonces, primero, tenemos las definiciones. Entonces, importante que es un bono pensional. Entonces, esto corresponde a un aporte para pensión a un afiliado que efectuó aportes en Colpensiones y tuvo un traslado. Es decir, se genera un compromiso de pago, por lo que se genera este bono pensional en el momento en que se hace el traslado o el cambio de régimen. Estos bonos pensionales generan un cargo a su emisor y generan un flujo financiero futuro. Y este se calcula, se ajusta y se actualiza con base al comportamiento histórico del índice de precios al consumidor y una tasa de rendimiento real que está dada por decreto. ¿Qué decreto? El decreto de 1748, el decreto 1748 de 1995. Entonces, este decreto, pues aquí lo pueden encontrar junto, aquí van a encontrar mucho más detalles de más definiciones un poco más a fondo y a su vez la información necesaria para realizar el cálculo de valoración que vamos aquí a entrar un poco más a detalle a revisar. Em, Hay que tener en cuenta que la mayoría de cálculos pues están dados por decreto, sin embargo hay un cálculo específico que está dado por metodología de nosotros, que es ya para el descuento del título, que ya veremos. Entonces, les voy a mostrar rápidamente, permítanme un momento y les muestro a grandes rasgos el decreto, cómo se visualiza. Entonces aquí tenemos el decreto. Listo, aquí tenemos el decreto y es más o menos, esta información tiene cerca de 20 páginas. Tiene aquí pues las definiciones específicas, capitalizar, que de pronto es un concepto que vamos a ver, conceptos que vamos a ver está aquí actualizar, capitalizar, que es bastante importante para el cálculo de valoración. Definiciones adicionales, siglas como este término que tenemos aquí, IPCP, que es el IPC pensional, y demás definiciones. Y aquí más adelante vamos a encontrar la información necesaria. Aquí hay una interpolación que se debe hacer, que ya revisaremos en caso de que estemos parados en cierta fecha. Bueno, aquí vamos a tener conceptos como la variación del IPC mensual, la tasa de rendimiento real, esto pues ya lo voy a comentar, sin embargo aquí lo pueden visualizar, que para cierta fecha la tasa de rendimiento real es 4%, para cierta fecha es 3%, y bueno, aquí también se especifica el cálculo que vamos a hacer del índice del IPCP, sí, IPCP. Y finalmente, pues ya nosotros para hacer la valoración como tal, realizamos el descuento con una información metodológica que nosotros ya establecemos. Entonces, más o menos este documento en donde pues pueden entrar como a detallar en caso de ser necesario. Listo. Entonces, iniciamos entonces con el índice que se actualiza con el indicador de la variación del IPC mensual. Nosotros lo conocemos como BIPC. Y este, como todo índice, inicia en uno. ¿En qué fecha inicia en uno? Inicia el 1 de agosto de 1954, si es antes de esa fecha. A partir de esta fecha ya se hace un cálculo específico. ¿En qué consiste este cálculo?
Este cálculo es el producto de uno más la variación del IPC mensual sobre 100. Entonces el producto y se va acumulando, acumulando, acumulando mes a mes, pues teniendo en cuenta que este indicador es mensual, no es diario. Entonces, antes de esa fecha es uno, desde esa fecha empieza a hacerse el cálculo con esta fórmula, el producto de las variaciones mensuales del IPC. Ahora, ¿qué pasa si esta fecha no es el último día del mes? Es decir, la fecha en la que necesitamos hacer el cálculo del IPCP es entre dos fechas, digamos 15. En ese caso se tiene que hacer una interpolación con la información que tenemos disponible y con una información que se va, digamos, que a proyectar. Entonces, la información que tenemos es la variación del IPC hasta el mes anterior y pues bueno, el resto se va a proyectar. ¿Qué va a pasar acá? Después de cerca de un año y un mes, ya esta proyección va a tender al mismo valor. Entonces, eso, bueno, también lo vamos a ver en la calculadora. Sin embargo, pues ya aquí la interpolación permanece bastante sencilla y el cálculo se realiza a 7 cifras significativas, 7 decimales. Entonces, esto que les comentaba viene dado por decreto. Tenemos la tasa de rendimiento real. Pues esta de rendimiento real es efectiva anual y está dado para los títulos que se emitieron antes del 31 de diciembre de 1998 o después del 31 de diciembre de 1998. Antes de esa fecha, antes o esa misma fecha, la tasa de rendimiento debe ser del 4% y para los demás bonos que se emitieron de ahí en adelante, por decreto estado que es 3%. Entonces, tenemos que la valoración a grandes rasgos en qué va a consistir. Vamos a tener un nominal inicial en donde pues se va a entregar, estamos parados en X fecha, que es el punto del medio en esta fecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nosotros tenemos la información conocida de aquí para atrás del IPC, la variación mensual del IPC. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que proyectar toda esta información. Entonces, al proyectar esa información, es lo que les comentaba, llega un punto en donde como la proyección es el promedio de los últimos 12 meses. Entonces, más o menos alrededor del año, incluso puede ser antes, va a tender al mismo valor. ¿Y qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va entonces a, digamos que construir un IPCP a partir de información histórica y en el punto en donde estamos parados de ahí en adelante se va a proyectar ese IPCP. Luego de eso, ya teniendo todos esos cálculos, dependiendo de la fecha en la que estamos parados, si tenemos que interpolar, si no tenemos que interpolar, considerando que tenemos que interpolar al estar parados en una fecha intermedia durante el mes, bueno, se hace la interpolación y posteriormente tenemos que hacer una actualización, una capitalización y vamos a descontar con el IPC más margen. Esto es lo que les comentaba que no está por decreto, sino es dado por nosotros por metodología, en donde el descuento se hace el IPC más margen. Es importante tener en cuenta que estos títulos no tienen una curva asociada, como por decir la BAAA3, que es la curva en IPC, sino que están indexados directamente al indicador y al margen de valoración. Listo. Entonces, ¿qué es estado por decreto? Cuando se tiene ya esta información del IPCP, las interpolaciones necesarias, tiene que hacerse la actualización del valor pensional y la capitalización del valor pensional. ¿En qué consiste la primera? Consiste en ajustar el valor monetario del bono
con base al IPC. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se multiplica el valor nominal por el cociente entre el IPCP de la segunda fecha por el IPCP dividido el IPCP de la primera fecha. Y la capitalización consiste en incorporar los intereses reales de un bono pensional teniendo en cuenta la tasa de rendimiento que ya habíamos mencionado por decreto. Si fuera fecha de hoy, pues por lo menos la mayoría va a ser de 3%. Entonces, esa actualización que hicimos previamente la vamos a multiplicar por uno más la tasa de rendimiento dividido 100 elevado a los días que van desde la primera fecha hasta la segunda, dividido por 365,25. ¿Por qué 365,25? Esto también estaba por decreto. En una de las primeras páginas lo pueden identificar. Y pues está dado para absolutamente todos los bonos pensionales. Está dado que el año dura 365,25. Listo. Entonces, como les comentaba, el descuento del flujo se hace proyectando el IPCP y pues se va a descontar con el IPC y el margen de valoración. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El descuento si se hace con un descuento de 365 días y las tasas de descuento están expresadas en efectivo anual. ¿Qué va a pasar acá? Les comentaba que esto no tiene una curva asociada, es el IPC más el margen de valoración. El IPC, pues es el dato conocido. Sin embargo, ¿cómo se va a calcular este margen de valoración? Y funciona igual tanto por bonos pensionales y de pronto si tienen claro cómo funciona para corporativos y demás, tiene exactamente la misma lógica. Este margen de valoración se calcula de acuerdo con las operaciones que se presenten sobre los títulos, en este caso bonos pensionales. ¿Qué va a pasar? Vamos a calcular, vamos a despejar de la fórmula que ustedes están visualizando la parte de margen. Ya tenemos el precio, dada la operación, tenemos flujos, tenemos la tira en la que operó y pues tenemos toda la información excepto el margen. Entonces el margen va a resultar de despejar de esta fórmula el cálculo, lo que resulta a grandes rasgos ser un spread contra, como esto no va contra curva de referencia, sino contra indicador, vendría a ser más o menos como un spread contra el indicador. Entonces, este margen de valoración se calcula, es importante tener en cuenta que como todos nuestros títulos dentro del vector, estos títulos también se encuentran categorizados. La clase de estos títulos es 15 y de acuerdo al rango de días al vencimiento contiene un margen diferente. Si pertenece a rango 4 va a tener un margen, si pertenece a rango 5 va a tener otro margen. Pueda que entre rango y rango los márgenes sean bastante similares por operaciones que lo hayan actualizado o porque pues ya el salto de corto a largo plazo genera que el margen sea 20, 30, 50 básicos más arriba, más abajo. Entonces es importante tener en cuenta que no todos los bonos pensionales van a tener exactamente el mismo margen, va a depender de la categorización en la que esté el título en específico, los rangos de días al vencimiento, lo que responde a asignarle sí, un rango para la categorización y finalmente pues el margen puede ser diferente entre uno y otro, entonces depende de sus características. Puede diferir o puede pues, ser el mismo. Listo. ¿Cómo se calcula este margen? El margen se calcula se le calcula el margen a cada una de las operaciones, que es ese spread que les comentaba, y ya teniendo el margen para cada una de las operaciones, se hace un promedio ponderado de esos márgenes para obtener el margen de la categoría como tal. Y esa categoría va a afectar a los títulos bonos pensionales que pertenezcan a ese rango en específico. Entonces es tan sencillo como recibimos operaciones de bonos pensionales, le calculamos el margen a cada una de esa operación y de acuerdo al rango se le hace un promedio ponderado a los márgenes para obtener los márgenes por rango. Listo, aquí ya vamos a revisar un ejercicio específico en calculadora para que tal vez sea un poco más claro el funcionamiento de la valoración de este tipo de títulos. Permítame un momento, les comparto.
la pantalla. Listo. Entonces, aquí tenemos la réplica de valoración de un bono pensional para antier, 18 de agosto del 2025. ¿Qué información vamos a requerir de entrada? Toda la información que tenemos inicialmente en azul. Entonces, bueno, esto es más informativo, mnemotécnico y sin. Y ya vienen aquí las características faciales. 20 de junio del 2003, vencimiento 19 de agosto del 2031. Estamos parados antier, la última actualización que hubo del IPC en términos de valoración fue el 11 de agosto del 2025, lo cual demuestra un IPC vigente del 4,9. ¿Qué margen de valoración tenemos vigente actualmente para este ISIN en específico? La categoría a la que pertenece este título en específico, 5,66 específicamente para este ISIN. Puede variar dependiendo del otro título que sea. Eh, un segundo. También un segundo. Creo que. Permítame un segundo. Es que se me trabó la pantalla. ¿Me confirma cuando ya estén viendo de nuevo mi pantalla? No, no lo vemos. ¿Ya lo pueden visualizar? Sí, Jessica, ya se ve. Listo, perfecto. Listo, entonces continuando con la información de entrada que tenemos de los títulos, terminamos con el resto de características faciales, la tasa de rendimiento, la modalidad, la base que ya comentábamos que está por decreto, pues aquí como ejemplo pusimos cantidad nominal de 100 y aquí ya se hacen unos cálculos. Entonces, ¿qué cálculos? Tenemos que esto va a buscar el último IPC, la fecha de la última variación del IPC que tenemos en la calculadora, el promedio del IPC de los últimos 12 meses para hacer la proyección, la variación del IPC proyectada, la tasa de descuento, que pues tenemos aquí, que con el IPC vigente y el margen de valoración que les comentaba, esto va por parte de metodológica de Precia, y ya, pues la frecuencia es cero porque pues la frecuencia es periodo vencido, la modalidad es periodo vencido. ¿Qué va a pasar aquí? Esto es, digamos que la parte importante de la valoración de los bonos pensionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Como habíamos comentado, tenemos el 1 de agosto de 1954. Antes de eso, el índice es 1. Luego de eso, vamos a tener en cuenta la variación del IPC. ¿Cuál fue la variación? Entonces aquí empezamos a tener todos estos datos. Bueno, todos estos ya son datos históricos. Entonces, si se dan cuenta, desde aquí el menos 0,77 ya tenemos suficiente información para hacer el cálculo inicial, el que vimos, la primera fórmula que vimos, que era el producto cuando no hay que hacer interpolación, es esta. Entonces tenemos el dato redondeado a 7 decimales por decreto. Y aquí en adelante se empieza a hacer la acumulación. Entonces, uno más la variación del IPC mensual sobre 100 por el IPCP anterior. Entonces,
Se empieza a hacer la acumulación desde el 54 que tenemos el índice. Y bueno, aquí se tiene todos los datos históricos. Este título creo que va hasta el 2031, ¿sí? Entonces requerimos información, primero, hasta donde se tenga conocido. ¿Cuál es ese conocido? Entonces tenemos que, digamos que ese rezago de información es de un mes, entonces tenemos hasta julio del 2025. Listo, entonces aquí se va a hacer el cálculo acumulado. Inicialmente estábamos en 0,99, actualmente vamos en 5.593. Entonces, esta pues, formulación es exactamente igual de ahí en adelante. ¿Y qué va a pasar? Si recordamos la gráfica en donde teníamos una flecha a la izquierda, una flecha a la derecha, izquierda verde, a la derecha naranja, si no estoy mal, ya tenemos la información del IPCP conocido. ¿Qué va a pasar con el proyectado? El proyectado, bueno, primero vamos a traer la información, pues para la información histórica. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí, variación del IPC conocido, variación del IPC proyectado. Entonces, como de aquí para atrás ya tenemos la información, no necesitamos proyectarlo. Si se dan cuenta, tienen los mismos valores estos dos. Pues va a tener los mismos valores hasta lo que tenemos conocido. Entonces, si se dan cuenta, este 0,28 que tenemos aquí de variación es este mismo que tenemos acá. ¿Qué va a pasar? Ese sí se va a proyectar de ahí en adelante. Entonces vamos a usar la formulación que ya habíamos visto. Vamos a hacer la proyección teniendo en cuenta el promedio de los últimos 12 meses. ¿Qué va a pasar? Lo que les comentaba, pues llega un punto en donde, en este caso, la calculadora casi que es inmediato que pone el mismo dato de ahí en adelante. Digamos que teóricamente más o menos de un año hacia adelante, después de un año y un mes, tiene consistencia que sea igual. Y bueno, entonces aquí va a ser la proyección hasta la fecha que nosotros requerimos. Como se vence en 2031, pues aquí tenemos la proyección completa. ¿Qué va a pasar? Tenemos aquí el IPCP final. Entonces, este cálculo que tenemos acá es el cálculo que teníamos acá de los conocidos. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Y vamos a ir hasta la parte en donde ya no está conocido. Entonces, aquí en adelante, luego va a hacer la proyección, va a seguir cambiando el IPCP, acumulando con el anterior, acumulando con el anterior, con el anterior, con el anterior, y va a seguir acumulando hasta que la fecha de vencimiento va a tener, ahorita estamos en 5.593 y vamos a llegar, si tenemos una proyección del 0,39 en variación mensual, a un IPCP de 7.632. Entonces, este es el insumo principal, por decirlo así, del cálculo de valoración del bono pensional. Entonces, este es el primer paso, llegar a este dato. Ya trajimos la información conocida, ya proyectamos hasta la fecha que requerimos de la información desconocida. Este es el primer como insumo oficial que ya calculamos. ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos parados en una fecha intermedia, no es el último día del mes, como hemos visto, 18 de agosto. Listo. Bueno, aquí por este lado en la calculadora pueden visualizar pues los flujos, como es periodo vencido, tenemos desde la fecha de emisión a la fecha de vencimiento, 10.283 días al vencimiento desde la emisión hasta el vencimiento. Es más un dato que se usa pues, en alguna parte en la calculadora, igual visualmente es bastante diciente. Listo. Segundo, entonces, como estamos en una fecha intermedia, requerimos hacer una interpolación para los IPCPs de la fecha que requerimos, ya que todo esto lo hicimos con todos es como el último día del mes. Entonces, si se dan cuenta, no está día a día, sino está mes a mes. Entonces, vamos aquí a hacer la interpolación. ¿Qué información requerimos? Tenemos aquí tres datos.
Emisión, vencimiento, el último día del IPC. Digamos, aquí nos vamos a enfocar principalmente en emisión y vencimiento. Recordemos las fechas. Junio del 2003, agosto del 2031 y bueno, último día del IPC, agosto del 2025. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular el IPCP. Entonces, vamos a buscar el IPCP del mes anterior a este, es decir, vamos a buscar el de mayo del 2003. Luego vamos a buscar el mes actual, es decir, el junio del 2003. Y aquí vamos a hacer el cálculo de días. ¿Qué días? Este 20 es cuántos días pasaron desde el último día del anterior mes, es decir, 20. ¿Y cuántos días faltan para el último día del mes en el que estamos? Que son 10. Entonces estamos parados en el 20. Efectivamente han pasado 20 días, en sentido, y faltan 10 días para llegar al último día de junio. Entonces, hasta ahí todo tiene sentido. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya vamos a la interpolación. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la fecha de vencimiento. Vamos a buscar el IPCP del mes anterior a esta fecha, entonces julio del 2031, y vamos a buscar el de agosto del 2031, que son estos dos datos. Hacemos la misma lógica de los días al cambio de mes, entonces estamos en el 19 de agosto, efectivamente han pasado 19 días desde el último día del mes anterior y faltan 12 días para que lleguemos al último día del mes en el que estamos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí para el último día del IPC sigue exactamente la misma lógica. Listo. Y tenemos aquí entonces la interpolación que requeríamos. Entonces habíamos dicho que la interpolación, para que lo puedan visualizar, la formulación pues está aquí. Entonces y pues como que los colores son bastante distintos. Estos amarillos son estos amarillos, estos azules son estos dos azules y estos verdes es la diferencia entre estos dos. Entonces, de nuevo. P16 por S16 va a ser el IPCP del mes anterior por la cantidad de días que faltan del mes actual para llegar al último día del mes, más lo contrario. Entonces, el IPCP del mes en el que estamos por la cantidad de días que han pasado del último día del mes anterior. Sobre el promedio, entonces, la suma de estos dos. Entonces, 20 más 10, 30. Eso va a resultar en la interpolación de 1943. Entonces tenemos aquí el IPCP para la fecha de emisión interpolada, el IPCP para la fecha de vencimiento interpolada. Son como los datos principales que vamos a obtener. Entonces ahí vamos en línea con todo lo que habíamos comentado de la presentación. Generamos un IPCP, con información conocida, con información proyectada. Si estamos en una fecha intermedia en donde necesitamos realizar el cálculo, hacemos una interpolación con la información del mes anterior y con la información actual para cada una de las fechas, en este caso emisión y vencimiento. Y ya aquí teniendo estos datos, vamos a hacer los dos pasos que nos indica el decreto que hemos visto, actualización y capitalización. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a tener la actualización. Entonces, la actualización la vamos a hacer por el nominal. Entonces, vamos a actualizar el dato nominalmente. Tenemos aquí que la cantidad la habíamos establecido en 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser simplemente el cociente que hemos visto. Entonces, el nominal por el IPCP de la fecha de vencimiento, que viene a ser la segunda fecha, sobre el IPCP de la fecha de emisión, que viene a ser la primera fecha, como habíamos visto en los slides. Entonces, aquí ya se va a tener la actualización con base en el IPC para el bono. Y esto está, pues, nominalmente. Siguiente paso, capitalización del valor. ¿Esto qué implica? Va a incorporar los intereses que tiene el bono. Entonces, tenemos aquí la actualización por 1 más, entonces la C22, entonces ahí, que es la C22, la tasa de retorno que habíamos visto que está por decreto, elevado a la C18 menos C17, que viene a ser la diferencia entre las fechas de emisión y vencimiento, que son las fechas que estamos
teniendo en cuenta desde acá arriba, sobre la C24, que viene a ser la C24, lo que teníamos por decreto, 365.25 días. Entonces, esa es la formulación que también habíamos visto en los slides. Entonces, ya hicimos la interpolación, la actualización, la capitalización. Finalmente, ya solo requerimos hacer el cálculo de valor presente para ya obtener la valoración. Entonces, tenemos aquí primero pues el cálculo de días al vencimiento. ¿Por qué días al vencimiento? Pues habíamos visto de la emisión al vencimiento hay 10.000 días, pero estamos parados en el 18 de agosto del 2025, es decir, faltan 2.191 días al vencimiento, ya no faltan 10.000. Listo, entonces esto va a ser aquí la resta de 365 días, 2.191, y vamos a calcular el T que vamos a usar para descontar. ¿Cuál es ese T? Tenemos los días al vencimiento dividido 365. Ya habíamos comentado que el descuento va a 365 días. Y finalmente ya tenemos el cálculo a valor presente. Entonces simplemente tenemos la capitalización que habíamos calculado anteriormente sobre 1 más C30, que es el C30. C30 es la tasa de descuento que ya habíamos calculado, elevado a la R28. ¿Cuál es la R28? De nuevo, 2.191 días dividido 365. Entonces aquí simplemente estamos trayendo a valor presente la capitalización que habíamos hecho anteriormente. Y bueno, aquí pues simplemente lo dividimos entre la cantidad, que era 100, para obtener el precio individual. Habíamos dicho que la cantidad era 100, que igual lo habíamos capitalizado arriba, perdón, actualizado arriba, y pues multiplicado por 100 para que nos dé en porcentaje. Listo, entonces aquí ya pues, el resultado es en 3 decimales, como nosotros lo tenemos estructurado por metodología, y resulta en 625.507, que es el mismo valor que nosotros publicamos para el día de antier, para este bono, para el 18 de agosto. Entonces, esto es más o menos cómo funciona la valoración de los bonos pensionales. Hay información por decreto, hay información por metodología, y pues esta calculadora sigue en línea con todo lo establecido en ambas partes. No sé si hay dudas al respecto. No, muchas gracias. Pregunta, ¿esta información no la comparten al correo? Tanto la presentación como la calculadora. Sí, tienes que solicitarla al correo de atención al cliente para que se pueda compartir. Listo, gracias. Listo, entonces pues sí, todo está claro. Cualquier duda, pues de nuevo pueden escribir directamente al correo de atención al cliente, en donde pues pueden pues realizar sus preguntas, consultas, y pues por este medio también van a poder recibir la información que se mostró durante la capacitación de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia y que esté muy bien. Vale, muchas